Bendiciones, mis amados, que el Señor les bendiga. Estoy muy gozoso el día de hoy. Yo siento que la oración estuvo maravillosa hoy. Bueno, está maravilloso toda la semana, ¿verdad? Pero qué bueno es el Señor. Y gustaría hacerle una pregunta. ¿Quién cree usted que es la persona más importante aquí en la tierra? Pregúntese. No es el presidente de Estados Unidos, no es la reina de Inglaterra, no es la persona más rica. La persona más importante aquí en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. Él es Dios aquí en la tierra. Y mucha gente dice el Espíritu Santo es la tercera persona de nuestro Dios. Y cuando lo dicen así, mucha gente lo piensa como que es el que está en tercer lugar o que no es tan importante, pero la verdad es que no es así. Cuando hablamos de las tres personas, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por ejemplo, se tiene que mencionar en un orden. No es que uno sea más que el otro, los tres son Dios. Y cuando hablamos de Espíritu Santo, estamos hablando de la esencia de Dios aquí en la tierra. Él es Dios mismo aquí en la tierra. Es el Dios que mora y habita hoy en día aquí en la tierra. El Espíritu Santo ha estado presente desde la eternidad, desde el principio. Antes de que Dios creara el mundo, ahí estaba el Espíritu Santo. Decía que cuando Dios creó los cielos y la tierra tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice en Génesis capítulo 1, versos 1, 2 y 3, que el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y una característica del Espíritu Santo es que Él nunca está estático, nunca está quieto. Él siempre se está moviendo, siempre está activo, siempre está haciendo algo, siempre está actuando. Incluso mientras tú duermes, el Espíritu Santo está dentro de ti, actuando. Así que el Espíritu Santo de Dios está desde el principio, desde Génesis. Dice que se movía sobre la faz de las aguas, el Espíritu de Dios. Y ahí cuando hablamos de aguas en la Escritura, acá siempre se refiere al Espíritu Santo. Cuando hablamos de agua viva, cuando hablamos de agua de vida, Jesús mismo dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y a todo aquel que cree en mí. Como dice la Escritura, de su interior corren ríos, en plural, de agua viva. Está hablando de torrentes de agua, está hablando de cataratas de agua, está hablando de una gran afluencia de agua. El agua tiene la particularidad de limpiar, así como el Espíritu Santo, que es el que nos purifica, que es el que nos limpia. Entonces, en este momento, había como un conflicto entre lo que eran la luz y las tinieblas. Primero, el Espíritu Santo de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Y entonces dijo Dios, sea la luz, y habló Dios, y salió la palabra de la boca de Dios. Y cuando la palabra salió, Cristo es la palabra. Y el Espíritu Santo creó una dimensión de luz. Cuando dice que creó la luz, no está hablando de una luz artificial, tampoco está hablando del sol, tampoco está hablando de las lunas estrellas, porque eso fue creado hasta el cuarto día, sino que está hablando de una dimensión de luz espiritual. Y en esta dimensión es donde está el amor, donde está la paz, donde está la armonía, todo lo que es Dios. Ahí es donde moraba el Espíritu Santo, ahí es donde moraba todo lo que tiene que ver con Dios. Así que en esa dimensión de luz estaba morando y habitando el Espíritu Santo desde el principio de la creación. Y posteriormente en el hombre fue destituido de la gloria de Dios. El Espíritu Santo ya no podía habitar dentro del hombre, ya no podía porque estaba lleno de pecado, sino que solamente en ciertos hombres, varones y mujeres, conforme a lo que Dios pedía que hicieran, entonces así para alguna función en particular venían ciertos momentos. Nosotros vemos a algunos profetas, hombres, varones y mujeres de Dios, que se mencionan en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo estuvo sobre ellos en ciertos momentos. Como es mencionar a Sansón, por ejemplo, que fue el Espíritu Santo el que le dio fuerza, o David también, su fuerza venía del Espíritu Santo, venía sobre él en ciertos momentos específicos. Y cuando David pecó, luego él venía delante de Dios y decía, Dios, por favor, no quites tu Espíritu Santo de mí.
Y eso es porque él ya sabía lo que era estar con el Espíritu Santo y él no lo quería perder. Entonces, venía particularmente el Espíritu Santo sobre ciertos siervos que pudieron conocerle, que pudieron discernir y escuchar el mensaje y la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Pero hubo un tiempo en que Dios necesitó cambiar las cosas y cuando bajó su Hijo Jesucristo a la tierra, lo mandó para que había algo que tenía que hacer. Y fue el Espíritu Santo el que vino. La simiente de Dios vino al vientre de María y fue el Espíritu Santo el que vino sobre ella, el que puso eso. Era necesario que eso ocurriera para que el Señor pudiera nacer como hombre aquí en la tierra. El sabor de toda la tierra, el que salvó a usted y a mí, que vino el Señor Jesucristo. Y él, aunque fue engendrado por el Espíritu Santo del vientre de María, también necesitó de la unción y del poder del Espíritu Santo para hacer su ministerio. El ungimiento del Espíritu Santo tiene que ver con poder y tiene que ver con la gracia del Espíritu Santo para realizar algunas labores que Dios mismo nos manda hacer. El Señor Jesucristo, cuando cumplió 30 años, se le fue hecha una ceremonia de adopción. Eso es algo que los israelitas por lo general hacían. Cuando cumplía los 30 años, revisaban su historial, como si cumplía las leyes, qué tan buen ciudadano era, cómo se llevaba con los demás, cuál era su comportamiento en la sociedad, si ellos habían sido fieles con ir a las sinagogas, todo eso se revisaba. Y si cumple con la ceremonia, y todo. Y tiene buen testimonio y revisan todas las cosas, entonces honraron a su padre y su madre. Eso es algo muy importante que ellos analizaban, de que si honraron a su padre y a su madre, porque era el primer mandamiento con promesa. Entonces era importante eso. Y el que honra a padre y madre le irá bien y le tendrá largura de años. Entonces era una de las cosas que los israelitas buscaban. Y al Señor a los 30 años también le hicieron una ceremonia de adopción. La diferencia es que esto se lo hicieron en el río Jordán. Y el que iba a hacer esta ceremonia era su primo Juan, como era profeta enviado. Y Juan el Bautista fue el último profeta del antiguo pacto. Aunque en la Biblia figura el Nuevo Testamento, todavía es el antiguo pacto porque todavía no había sido marcado con la sangre del Cordero. Así que a los 30 años el Señor Jesucristo fue llevado al Jordán. Su primo Juan no lo conoce porque dice que la señal del Mesías era de que el Espíritu Santo iba a descender en forma de paloma. No que iba a ser una paloma, sino que era en forma de paloma. Y al emerger dice la Escritura que desciende en forma de paloma el Espíritu Santo. Y luego viene una voz del Padre de los cielos que dice: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y entonces, en esta ceremonia de adopción, no fue el padre biológico, no fue el padre o madre terrenal que lo dijo, sino que fue el Dios de los cielos que determinó que Jesús estaba listo para comenzar su ministerio. Y qué privilegio tan grande que el Padre dijera: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en el que ha sido obediente a mí y yo me complazco en él, ¿verdad? Qué bonito eso. Pero el Espíritu Santo descenderá sobre él ahora para que él sea ungido con el Espíritu Santo y con poder para que pueda empezar el ministerio. Y yo quiero decirle una cosa, mi amado: muchos de nosotros nos lanzamos al ministerio así solitos y así no deben ser las cosas. Mucha gente se lanza al ministerio sin haber sido ungido por el Espíritu Santo y sin haber recibido el poder. Y si Jesús, siendo todo Dios y todo hombre, necesitó el ungimiento del Espíritu Santo, ¿cómo nosotros no vamos a necesitarlo? El poder y la unción del Espíritu Santo es necesaria, es imprescindible para poder hacer la obra a la cual hemos sido comisionados. Y si usted sigue leyendo en Mateo capítulo 4, a fines del 3 y 4, dice Jesús que fue llevado el Espíritu Santo al desierto. Cualquiera diría: pero ¿cómo es eso que el Espíritu Santo lo llevó al desierto? Y peor, para ser tentado por el diablo. ¿Por qué haría una cosa así? Yo quiero decirle que a todos los ministros de Dios de alguna manera somos tentados. De verdad somos tentados en las tres áreas, en cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad?
todos nosotros tenemos que pasar por esa prueba. Pero fue el Espíritu mismo el que lo llevó y lo fortaleció y lo capacitó. Dice que cuando el diablo vino para tentarlo, entonces el poder de Dios estaba sobre Jesús. Y la palabra rema dentro de él, Cristo mismo, era la palabra. Pero la palabra con él lo contestaba a Satanás. Era una palabra llena de poder y de autoridad. Porque una palabra con vida era una palabra activada, era una palabra rema. Y sabe, el diablo lo tentaba con la palabra, porque ¿cuántos saben que el demonio sí se sabe la palabra? A veces mucho más que muchos de nosotros, ¿verdad? Pero es la cosa es que el diablo no puede entender la palabra, no puede obedecerla porque no la puede entender. Pero nosotros sí la podemos entender por revelación del Espíritu Santo. Así que Jesús venció y venció en las tres áreas. Y si usted estudia detenidamente la tentación de Jesús en el desierto, se puede hacer como una comparación con cuando fue tentado Adán en el huerto. Se puede ver que fueron tentados en las tres áreas igualmente. Pero la diferencia es que Jesús sí venció la tentación. Y Jesús venció porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Y él era la palabra. Y cuando terminó la tentación y Jesús, él venció. Dice que ángeles vinieron y le servían. Y en esos momentos cuando se cumple la palabra que en los hebreos que dice, aunque fue hecho menor que los ángeles, le fue levantado con gloria. Y después fue hecho superior a los ángeles. O sea que en ese momento cuando venció la tentación, había ganado la autoridad y le habían venido a servir a los ángeles. En ese momento Jesús ya tuvo autoridad, aún para que los ángeles le sirvieran. ¿Y cuántos saben que los ángeles han sido puestos a nuestro favor? Tal vez nosotros no tengamos la autoridad para mandar a los ángeles, pero sí podemos pedir a Dios para que mande ángeles de alto calibre a nuestro favor. Y Jesús en ese momento conquistó la capacidad de que los ángeles le sirvieran. Entonces, cuando terminó ese momento y la tentación y Satanás lo dejó libre por un corto tiempo, luego Jesús volvió en el poder del Espíritu. Primero fue llevado a ser tentado y cuando venció, volvió en el poder del Espíritu. Si tú quieres comenzar tu ministerio en el poder del Espíritu, va a ser necesario que el mismo Espíritu te dirija en medio de la tentación y te fortalezca. Y que la palabra salga de tu boca para vencer al enemigo. Entonces tendrás autoridad y vas a poder comenzar tu ministerio. El Señor Jesucristo después de eso comenzó el ministerio. Después de eso entró en la primera sinagoga. Y cuando él toma el rollo de las escrituras, lee sobre el Mesías, de esta persona que iba a llegar, que iba a librar a los cautivos, que iba a sanar a los enfermos. Y cuando él lee esto, dice, este soy yo. Y se da cuenta que él es el Mesías. Y a partir de ese momento es cuando comienza el ministerio de Jesús. Ahora yo quiero hablarle del maravilloso Espíritu Santo, el mismo que llevó Jesús a la victoria y que te va a llevar a ti a la victoria igualmente. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, mis amados. Necesitamos el Espíritu Santo. Y vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 14. Jesús estaba preparando para sus discípulos que él iba a tener que irse. Y él y Dios no querían que él se fuera, porque decían, no, si tú te vas, nos vamos a quedar solos. Pero la verdad es que ellos no se iban a quedar solos. La verdad es de que el Espíritu Santo no puede operar en más personas. Está limitado al cuerpo de Jesús. Pero era necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera y resucitara para que luego Él llegara donde estaba el Padre, viviera por el Espíritu Santo y que pudiera operar en el cuerpo que es de Cristo. Pero vamos a leer este versículo que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Quiere decir que Jesús ya era un consolador y iba a pedir al Padre para que llegara otro consolador que iba a estar con ellos eternamente. La palabra consolador en el griego aquí significa abogado, el que defiende.
entonces otro consolador para que esté con vosotros. ¿Qué dice? Para siempre. Para siempre. Ese es el Espíritu Santo. Quiero decirle que está ahora y es para siempre. No se va a ir. Él llegó para quedarse. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce. Pero vosotros, les dijo a sus discípulos, lo conocéis y mora en vosotros y estará con vosotros para siempre. Lo que Jesús le está diciendo es que el mundo no lo ve, el mundo no lo conoce, el mundo no lo puede recibir, pero vosotros le conocéis porque me conocéis a mí. Vosotros me conocéis a mí. Si he estado con vosotros, pronto estaré con vosotros en el Espíritu Santo y Dios estará en vosotros. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Está diciendo a los discípulos que en ese compartir que han tenido durante todos los años, lo han conocido a Él. Y si lo han conocido a Él, entonces han conocido al Padre. Y si conocen al Padre, lo han conocido a Él. Y cuando venga el Espíritu Santo dentro de ellos, va a ser Él mismo, porque Él es Dios, que va a estar dentro de ellos. Pero ahora está diciendo de que si lo conocen a Él, también conocen al Espíritu Santo. Porque ¿cuántos saben que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman un único Dios verdadero? Y entonces les dice, ahora está con vosotros. Vosotros sí le conocéis, porque me conocéis a mí. He estado con vosotros, pero un día estaré en vosotros. Y ahora aquí es donde vamos a hablar acerca de los niveles del Espíritu Santo, que vamos a estar viendo 4, pero vamos a enfocarnos en 2 principalmente. Como decía, que Él estaba con ellos y luego iba a estar dentro de ellos. Hay una diferencia en 2 dimensiones del Espíritu Santo, que son las primeras que vamos a mencionar. El Espíritu Santo se manifiesta en 4 dimensiones, pero las 2 que vamos a mencionar son cuando el Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Son 2 cosas muy diferentes, y primero vamos a ver esto. Cuando está con nosotros es cuando el Espíritu Santo está ahí, y tal vez usted lo pueda sentir. Cuando usted va a la iglesia, tal vez puede sentir que el Espíritu Santo anda por ahí, pero todavía no está entre usted. Y la verdad es que Dios es omnipresente, Él está en todos lados. Si usted mira, en todos lugares está el Espíritu Santo. Está donde los de otras religiones, el Espíritu Santo está en todas partes, porque Dios es omnipresente. El Espíritu Santo está alrededor de, porque el Espíritu Santo tiene la función con el mundo, es darle convicción de error, de pecado y de justicia. ¿Cómo que convicción el Espíritu Santo en el mundo de error? De pecado, de justicia y de juicio. Bueno, no sé si usted se acuerde cuando usted no estaba en los caminos del Señor, tal vez hacía algo hacía algún pecado, ¿verdad? Y no sé si alguna vez como que sintió algo de culpa por ese pecado o sabía que estaba mal, a pesar de que no se le había sido revelada la verdad o tal vez no conocía de Dios o de la Biblia. Pero como que había algo que lo decía que lo que está haciendo está mal. Y esa es cómo trabaja el Espíritu Santo. Le estaba dando convicción de eso, de que estaba mal. Y Él trabaja con nuestra conciencia. Yo creo que muchos de nosotros ya sabíamos que lo que estábamos haciendo era mal, pero no sabíamos por qué. Sabíamos que estaba mal porque no conocíamos la Biblia, no conocíamos la palabra, pero el Espíritu Santo de Dios estaba alrededor de nosotros, trabajando hacia nuestra conciencia. El hombre interior, la conciencia tiene parte del hombre, del espíritu y del alma del hombre. Entonces ahí el Espíritu Santo redarguía, nos hacía sentir incómodos, nos hacía sentir mal, como que había algo que no estaba bien. Y nuestro espíritu fue activado, fue despertado por la palabra del Evangelio. Y no solamente se convirtió en una convicción, sino por medio del arrepentimiento, para entonces reconocer que necesitábamos a Jesús como Salvador de nuestra alma. Y cuando eso ocurre, el Espíritu Santo ya no solo está con nosotros, procede a estar dentro de nosotros, cuando nosotros lo hemos recibido en nuestro corazón. Y necesitamos y lo decimos, y decimos, Señor, ven en nuestra vida, yo te necesito, ahí crece un arrepentimiento, y sale como que algo cambia, como que algo se desgarra en nuestra vida. Y luego sale de nuestra voz decir y gritarle a un Dios que no conocemos, y decirle, Dios, te necesito en mi vida, ¿verdad? Le dices, Dios, ven en mi vida, yo te necesito.
Y no es algo que se va a repetir, es algo que cuando el Espíritu Santo te toca a través de la conciencia, hay algo que cambia y hay un cambio ahí de ahí en adelante. Y él entiende, porque con el corazón se crea para justicia. Después tú solo vas a confesar con la boca para salvación. Pero lo primero es que lo que él produce en ti. Y cuando tú dices, te necesito, ven a mí, entonces el Espíritu Santo ya no solo está contigo, sino procede a estar dentro de ti. Y ahora Él está con nosotros, y ya no solo con nosotros, sino en nosotros. Y usted recuerda cuando el Señor Jesucristo resucitó y apareció a los discípulos y sopló a ellos. ¿Se recuerda cuando dijo soplar y dice recibir al Espíritu Santo? En ese momento estuvo con ellos, en aquellos que sopló. Pero cada vez que alguien se arrepiente, que alguien reconoce a Jesús como su único Señor y Salvador, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo por el que Dios aquí en la tierra. Ahora no es Jesús, porque Jesús era el Cristo en carne y hueso. Es el Espíritu de Jesús, o el Espíritu de Jesús, o el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Jehová, como usted lo quiera llamar, son el mismo. Y el que viene a morar en tu corazón, entonces es el Espíritu Santo, el que está en nosotros. Todos los que hemos nacido de nuevo podemos decir que el Espíritu Santo está dentro de mí, está en nosotros. Entonces está en el corazón de la iglesia, ya no está solo con allá afuera, sino ahora está en nuestro corazón. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Repita conmigo, yo soy templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Dios viviente. El Espíritu Santo está en mí, está dentro de mí, y mora y vive y habita dentro de mí. Y usted ha meditado en el privilegio tan grande que es que el Espíritu Santo mora en usted. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que Dios mismo lo escogió a usted para hacer una habitación. Amados, en el antiguo pacto Dios moraba en un arca. Cuando necesitaban la presencia de Dios, ellos tenían que transportar el arca. Pero ahora las cosas ya no son así. Ahora Él habita en nosotros. Pero ahora el arca está en tu corazón. Tú eres el arca del pacto de Dios. El arca eres tú. Y el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y tú puedes dejarlo fluir y puedes dejarlo manifestar. Y tú necesitas ir a un lugar de 4 paredes para encontrarte con el Señor. El Señor no habita en templos hechos de manos humanas. El Señor habita en este templo de carne y hueso. Y donde sea donde tú vayas, ahí en ese lugar se convierte en templo del Espíritu Santo. Porque tú eres el templo, tú santificas el lugar. Aquí está este templo y donde quiera que tú vas, ahí está el Espíritu Santo. Si tan solo pudiéramos entender eso, que nosotros somos portadores de la gloria de Dios, nosotros somos la habitación de Dios mismo, donde sea donde tú llegues, si hay pleito, tiene que llegar la paz a ese lugar. No sé, donde tú llegues, si hay oscuridad, tiene que llegar la luz. Donde sea donde usted vaya, si hay pobreza, tiene que llegar bendición. Donde hay tiniebla, tiene que llegar la luz, porque tú eres el templo del Espíritu Santo, donde quiera que vayas. Amén. Sabemos a veces, nosotros los cristianos nos hacemos tan religiosos y tan realistas a veces, y supongamos que usted va en el bus, por ejemplo, y luego le ora a Dios, Dios, por favor, escoge la persona que se va a sentar a mi lado, y que sea una persona cristiana para que así estemos hablando, ¿verdad?, en lo bonito de Dios. Pero la verdad es que la actitud que nosotros debemos tener es, Dios, por favor, a mi lado pon una persona que no sea convertida, que necesite de una palabra para que yo lo pueda convertir, ¿verdad? Y por eso nosotros pensamos, porque es bonito hablar con los hermanos, ¿verdad? Solo hablar de las cosas bonitas de Dios, y el mundo, pues, que se vaya al infierno, no importa. No es así, mis amados. Nosotros tenemos somos portadores del Dios viviente. Entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo y podemos cambiar en las situaciones. Y a veces solo queremos estar con los del mismo idioma, ¿verdad? Gozándonos.
Tú tienes la capacidad de ir y santificar, porque el que vive en ti es santo y va a traerle convicción y va a redarguir al otro en justicia, de pecado y de juicio. Muchas veces vamos a lugares a comer y tal vez tienen una música ahí mundana, ¿verdad? Y uno dice, ay no, qué música más fea, yo la reprendo en el nombre de Jesús. Y cuando el lugar de comida se da cuenta que usted es cristiano y va y le baja la música, porque tiene un respeto por usted. Sabe que usted es el santo que vive dentro de usted. Y por bendito sea el Señor. Bueno, hemos hablado de las dos dimensiones del Espíritu Santo. Las primeras dos, que era cuando el Espíritu está con nosotros y cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Pero después el Señor Jesús, cuando resucitó, iba a ascender a los discípulos, le preguntaron una pregunta acerca del gobierno de Israel. Ustedes saben que los israelitas pensaban que el Mesías venía para cambiar el reino, el gobierno natural, teocrático. Pero le dicen al Señor Jesús, y restaurarás el reino de Israel cuando vuelvas. Y parecía como que no lo había oído, como que no lo había escuchado. Pero la verdad no era eso, decía que había entendido perfectamente, pero eso no era lo que el Señor Jesús le interesaba. Él no estaba interesado en una rebelión política o en algo gubernamental, terrenal. La respuesta de Jesús iba más allá, era más profunda. Y el Señor, que era el Espíritu de Cristo en ese momento, con el cuerpo glorificado, le dice, no os toca a vosotros conocer los tiempos, pero les da la respuesta, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros la tercera dimensión. Hablamos con nosotros, en nosotros, y ahora cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria, en Miami, en Florida, en toda la tierra. El Señor Jesús está dándoles una respuesta que va más allá, que es más profundo. Pero cuando recibiréis sobre el Espíritu Santo, recibiréis el poder para cambiar las circunstancias. Entonces no es suficiente con que el Espíritu Santo esté en ti, porque está en todos y hemos nacido de nuevo, pero tenemos que anhelar que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. El Señor le está hablando, diciendo que el Espíritu Santo, sobre los cuales había soplado, les había dicho, recibir al Espíritu Santo. Estaban en ellos, pero era necesario que viniera sobre ellos. Porque esa dimensión en el Espíritu Santo venga sobre nosotros, tiene que ver con el poder. Porque recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, yo le voy a decir algo. Muchas veces nosotros decimos, mucha gente canta y dice, ¿dónde están los Elías de Dios? ¿Y dónde están los Dios de Elías? Más bien, ¿dónde están los Elías de Dios? Porque sabemos dónde está Él. Está sentado junto a la diestra del Padre. El Espíritu Santo que está aquí en nosotros. Pero el asunto, amados, es que nosotros queremos el poder muchas veces por las razones equivocadas. A veces le pregunto a un hermano, ¿y usted por qué quiere el poder del Espíritu Santo? Yo quiero el poder del Espíritu Santo para poder destruir a los del Islam, o yo quiero el Espíritu Santo para poder destruir a los criminales, ¿verdad? Y alguna gente sí tienen esa mentalidad, pero quieren el poder por razones equivocadas. Hay una razón por la cual necesitas el poder, y es para ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para que seáis testigos del poder de la resurrección. Y que un día ese poder, que un día resucitará nuestros cuerpos mortales. Esa es la razón por la cual tú necesitas ese poder. Ahora el poder de la resurrección tiene que ver con la salud, tiene que ver con la prosperidad, tiene que ver con la bendición, tiene que ver con la armonía, tiene que ver con la paz. Nadie puede decir que yo estoy viviendo en bendición si está peleado con la suegra. Nadie puede decir si es verdad. El poder de Dios para transformarte tiene que ver con arreglar las relaciones familiares en primer lugar. Y eso es otra cosa que muchos tienen que es muy importante. El poder de Dios se manifiesta en primer lugar en tu casa. No piensas que vas a hacer luz en un lugar si está haciendo oscuridad en su casa. No piense que va a traer... No pienses que va a evangelizar a los de otro país si sus hijos se están perdiendo. No queremos ser como esos hermanos que van a la iglesia y predican y los hermanos dicen, mire qué bonito ese hermano, esa hermana que está lleno de amor, y que los hijos se queden viendo como de qué me está hablando.
Entonces no queremos ser ese tipo de personas, queremos primero cuidar de nuestra casa, es importante. Entonces, a veces en nuestra casa nuestros hijos lo están viendo y no tiene nada que ver con lo que predicamos en el púlpito. Amados míos, el poder de Dios es primeramente para nosotros podamos ser transformados a la imagen del Señor. Un poder transformador de dentro para afuera. Que quite la iniquidad del corazón, un poder que nos santifique, un poder que nos haga anhelar apasionadamente a Dios. ¿Cuántos vamos a ver el poder de Dios manifestando? Cuando estamos tan apasionados por Dios, que nos reunimos, que nos diga dos o más en su nombre, ahí es donde Él se manifiesta. Que amemos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Dios dice que donde estén dos o tres reunidos en su nombre, ahí es donde está Él. Entonces, cuando estos que aman a Dios desesperadamente se unen a orar, se unen a adorarle, Él se manifiesta. Él estará en medio y entonces el poder de Dios para sanar se va a manifestar. El Dios para bendecir estará para manifestar, para prosperar, para liberar, y el demonio tendrá que irse. Cuando dos o tres llenos del Espíritu Santo, el diablo tiene que hacer su maleta y tiene que salir corriendo. No puede soportar la pasión por el Señor. No puede, detestan la presencia del Señor. No busques el poder por buscar poder, porque ahí los políticos buscan poder por poder. Ahí los narcotraficantes buscan poder solo por poder. No queremos ser como esos. Busca el poder. No busques el poder, busca el corazón de Dios para amarlo desesperadamente. Y el poder entonces se va a manifestar. Y saben, no es lo mismo la presencia de Dios que la presencia manifiesta de Dios. Dios es omnipresente por su Espíritu Santo. Él está presente en todo lugar. Él es Dios omnipresente. Él está presente en todo lugar. Él es Jehová Shammah, que está presente en todo lugar, porque Él es omnipresente. Porque dije que Él está con el mundo, aún con el pecador y con el inconverso. Él está omnipresente, pero diferente a la omnipresencia de Dios que la presencia manifiesta de Dios. Dios no manifiesta su presencia en todo lugar. Él manifiesta su presencia donde hay dos o más reunidos que lo aman, adorándole, anhelando su corazón. Por eso la oración es tan importante. Cuando dos o más comienzan a adorar su corazón, cuando el tejila de Dios, tejila es adoración exaltada. Cuando el Señor dijo, yo habito en medio de la alabanza de mi pueblo. La palabra alabanza era el tejila, no era cualquier canto. Era un canto que habla del testimonio, no es un canto de habla de estar cansado, desgastado del camino. Un canto de adoración para Él, de exaltación para Él. Es un canto que levanta el poder por encima de todo. Y cuando brota de un corazón que ama a Dios, empiezan a ocurrir cosas. Cuando es manifiesta la presencia de Dios en un lugar, comienzan a ocurrir milagros, comienzan a ocurrir sanidades, y no hace falta que orar por uno que está enfermo, porque la misma presencia de Dios va a caer sobre esa persona y va a recibir sanidad. En medio de la oración genuina que toca el corazón de Dios, atrae la presencia y empiezan a ocurrir sanidades y milagros. Cuando alguien está adorando a Dios de todo corazón, toca el corazón del Padre y Dios se manifiesta por su Espíritu Santo con una unción sanadora. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros que ha nacido de nuevo es templo del Espíritu Santo. Y santos somos, habitación del Dios vivo. Entonces cada creyente es un sacerdote. Y entonces somos habitación de Dios. Cada creyente es un sacerdote, y como cada creyente es sacerdote, el Espíritu Santo va a operar a través de la congregación, a través de cada uno de nosotros. No hace falta que haya un ministro que se encargue de ellos, sino que cada uno de nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, puede operar. Y el que quiere que la celebración sea de todo el pueblo y todo el cuerpo, de todos los sacerdotes, de todos los hijos, y cuando todo el pueblo se meta en la oración,
pueda experimentar la presencia poderosa de Dios. El propósito de Dios es que cuando conversos lleguen y que cada uno de ellos esté metido en la oración, esté trayendo la presencia de Dios, puedan recibir eso. Por eso yo insto en la oración, que es muy importante. Necesitamos orarle de todo corazón, no solo aquí, hasta en nuestras casas, amén. Ahora vamos a hablar de la cuarta dimensión, que esta no depende de nosotros. O sea, las cuatro niveles sí se nos dan por gracia por el Señor Jesucristo, pero esto es algo que Dios le da al que a Él le place. Pero vivió Juan en la isla de Patmos. El apóstol y profeta Juan, que era apóstol pero era más profeta, fue llevado a la isla de Patmos, y dice que él fue llevado en el espíritu. Yo estaba en el espíritu. Esto quiere decir que prácticamente él perdió conciencia, como que su cuerpo perdió conciencia de su cuerpo y fue llevado a otro lugar en el espíritu, a otra dimensión, donde él recibió toda la revelación que hoy conocemos como el Apocalipsis. Así como le fue dado a Juan este libro llamado Apocalipsis o Revelación, de nosotros para entenderlo, necesitamos que se nos haya dado revelación. Nadie puede traducir o tratar de deducir, sino que tiene que ser por revelación del Espíritu Santo. Ahora, Juan dice que él estaba en el Espíritu Santo, pero nosotros vemos que esto no solo ocurre en las escrituras griegas. Vemos que también en el Antiguo Pacto hubieron algunos que también fueron llevados en el Espíritu. Solo para mencionar algunos, podemos mencionar a Ezequiel o a Zacarías también, que fueron llevados en el Espíritu. Donde Dios lleva a algunos de sus siervos, particularmente profetas, para revelaciones por un tiempo. Entonces, eso no es algo que porque uno quiera, sino porque Dios le place llevarlo a esa dimensión y darle ese tipo de revelación. Quisiera mencionarlo para que ustedes lo sepan, cuáles son las cuatro dimensiones del Espíritu Santo. Ahora, Dios quiere que tú anheles llegar al siguiente nivel, que tú no lo puedas producir, pero que cuando tú lo desees, ¿qué dice la Escritura? Que si nosotros, siendo padres madres, le damos cosas buenas a nuestros hijos, como Dios, que es bueno, no le va a dar a sus hijos lo que le pidieron. Y dice que si el hijo le pide un pescado a su padre, no le va a dar una serpiente, y si le pide una piedra, y pide un pan, no le va a dar una piedra. El que anhela estar permanentemente es que nosotros tenemos que anhelar celosamente a Dios, porque Él nos anhela celosamente. No soy puesto a pensar en esto, de que Él nos anhela celosamente, que Él anhela estar permanentemente con nosotros. Él anhela hacer de nosotros su morada, su habitación. Entonces Él quiere que nosotros también anhelemos de esa presencia continua en nosotros, que nosotros seamos cuidadosos de no contristar al Espíritu Santo, que nosotros seamos cuidadosos con lo que digamos, con lo que hacemos, donde vayamos, en qué lugares ponemos al Espíritu Santo, que no perdamos de esa comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí dentro de nosotros y debemos respetarlo, porque Él es Dios mismo aquí en la tierra. Él es la persona más importante en el planeta Tierra, pero Él, siendo el más importante, se humilló para venir, para morar en mi corazón y en el suyo. Y qué maravilloso es esto. Nunca podemos dejar de entender esto, de por qué Dios decidió morar, enviarnos a nosotros para morar. Entonces, si Él vive dentro de ti, dentro de mí, tú eres capaz de lograr todas las cosas por Él y en Él. Leamos Filipenses 4:13. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos fortalece y Él nos da la capacidad de hacer todas las cosas. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, el poder de Dios se manifiesta. Esto tiene que ver con dones también, y esto tiene que ver con los dones del Espíritu Santo, y los dones y el fruto del Espíritu Santo también. Tiene que ver con la insignia de creyente nacido de nuevo en nosotros. El sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo tenía una vestimenta especial. En el pectoral tenía 12 piedras preciosas.
Eran 4 hileras de 3 piedras cada una. Y en medio de esas piedras estaba una piedra de jaspe, que dice el libro de los Apocalipsis, que la apariencia del Señor Jesucristo, que se parece, es como de jaspe. El jaspe era una piedra transparente, que la transparente tiene que ver con lo que es la santidad. Pero ese es un sacerdote que llevaba sobre su pecho las piedras preciosas, que también representaban los 12 tribus de Israel o los 12 apóstoles del Cordero. Pero él traía una túnica de efod de lino, y en la parte inferior de la túnica de ese efod tenía unas orlas, y cada una de esas orlas tendría una campanita, y una granada, y una campanita, y así una granada. Y dice la escritura que eran 9 campanitas y 9 granadas. Y que dice que cuando él, entonces lo que pasaba es que cuando él iba entrando y él caminaba con esa vestimenta, si estaba libre de pecado, entonces sonaba como un sonido armonioso. Y eso significaba de que él estaba en santidad. ¿Sabe que el sumo sacerdote representa a nuestro Señor Jesucristo hoy en día? Las 9 campanitas y las 9 granadas representan los 9 dones y los 9 frutos del Espíritu Santo. El sumo sacerdote tenía una armonía perfecta entre los dones y los frutos del Espíritu. Y el Señor Jesucristo, y Él es el Señor Jesucristo, pero esos dones, esos frutos, tienen que ver con la habilidad y la capacidad de fluir en el Espíritu Santo que los dio a Jesús. Es el mismo Espíritu Santo que hoy vive dentro de ti y quiere venir sobre ti para que tú puedas fluir en esa dimensión de poder. Y es muy importante que el cristiano camine en la santidad y en el poder. Hay iglesias que son como muy prófitos, que como que se enfocan mucho en lo que es los frutos, pero no tanto en el poder o en los dones. Y entonces dicen, sí, nosotros vivimos en el amor, vivimos en la armonía, y sí, sí, se necesitan los dones para poder ir al cielo, para vivir en santidad, ¿verdad? Para ser reconocidos, pero luego ven las situaciones y ellos no están viviendo una vida en victoria, no están viviendo en la pobreza, viven problemados, no están viviendo en poder, no tienen autoridad porque no están haciendo uso de los dones. Pero también hay muchas iglesias que se enfocan al otro lado, que son muchos dones, de mucho poder, los muy pentecostales, ¿verdad? De que son muchos de mucho imponer mano, lengua, poder y todo eso. Y hacen muchas cosas, pero si usted mira su vida, está endeudado con la vecina, le grita a la esposa, le pega a los hijos, tiene deudas por todos lados, está problemado con todo el mundo. Entonces ahí es donde están los frutos, porque de nada sirve de que tengamos tanto poder, porque va a ir un punto que va a querer reprender al diablo y le va a decir, jaja, yo no te conozco, porque no tiene los frutos. Entonces, por causa del fruto, si van a ver al Señor que está viviendo una vida en victoria, aquí está la tierra, porque no están tomando la autoridad sobre la enfermedad o los del fruto. ¿Y cuántos saben que no solamente es necesario que nuestro nombre sea escrito en los cielos, sino que también sea temido en los infiernos? Cuando el Señor Jesucristo llegaba a un lugar, los demonios salían chillando y decían, ¿qué tienes tú con nosotros? No los saques antes de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque la presencia de Jesús tenía la santidad de Dios. Entonces, Dios quiere una iglesia equilibrada, quiere una iglesia completa, que tenga lámparas de aceite, una iglesia que viva en la santidad del Señor, pero que sea una iglesia que viva en poder, que viva en victoria, que tenga la autoridad de Dios y que pueda vivir victoriosamente en la tierra, ejercer el gobierno de Dios sobre la tierra y reinar con Jesús en la nueva Jerusalén. Usted no puede quedarse solo con una mitad. Usted tiene derecho a todo y Dios quiere esa clase de creyentes, quiere esa clase de hijos de Dios, quiere esa clase de cristianos. Ahora quiero hacerle una pregunta retórica. Nosotros vimos acerca de los 4 niveles del Espíritu Santo. Vimos cuando el Espíritu Santo está con nosotros, cuando el Espíritu está en nosotros, el Espíritu Santo cuando está sobre nosotros, el Espíritu Santo cuando te lleva a una dimensión espiritual. Entonces, pregúntese a usted mismo, ¿en qué nivel
del Espíritu Santo cree que está usted? ¿En qué dimensión estoy yo? ¿Será que el Espíritu Santo solo está conmigo o necesito que esté en mí? ¿O será que el Espíritu Santo ya está en mí o está dentro de mí? ¿Será que hay algo que tenga que hacer? ¿Será que estoy cumpliendo? Sí que estoy cumpliendo con el Señor para poder llegar al siguiente nivel. Porque uno puede decir, bueno, estoy leyendo la Biblia, estoy congregándome, pero ¿qué estamos haciendo? Necesito el poder de Dios, necesito amar a Dios apasionadamente para que el Espíritu Santo venga sobre mí y que pueda vivir una dimensión de autoridad y que pueda vencer la tentación del enemigo y pueda ejercer el ministerio que ha sido confiado con poder y autoridad. Piense y medite, ¿dónde estoy? Siempre hay un escalón más a donde puede subir. Puede que usted también ya tenga el Espíritu Santo dentro de ti, ¿verdad? Pero Dios quiere llevarte a otro nivel en esta hora. Dios quiere llevarte a una dimensión más de poder y de autoridad. Dios quiere llevarte a un nivel donde tú vas a poder ejercer tu ministerio, donde ya vas a poder vivir una vida en victoria, vas a poder fluir con los frutos del Espíritu, vas a poder trabajar Dios. Y si tal vez ya sientes que tienes el poder, podemos llegar a otro nivel. Y vamos a estar orando en ese momento. Pero yo siento que a veces muchos de nosotros como que se nos olvida cuidar de ese momento de comunión. Recuerde lo que le dije, de que Dios nos anhela celosamente. Y Él está pidiendo que nosotros lo anhelemos a Él para poder llegar a ese siguiente nivel. Él quiere que nosotros lo anhelemos, que busquemos de Él de todo corazón. Nos gustaría invitarle que se pare en este momento porque creo que es algo que tenemos que orar en esta dirección. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo de Dios que Él nos muestre, que Él nos revele cuál es la condición de nuestro corazón, en qué nivel es donde nosotros estamos y en qué condición está nuestro corazón que a veces nosotros ignoramos. El Espíritu Santo de Dios, tú que todo lo sabes, tú que todo lo conoces, Espíritu Santo, tú que escudriñas lo más profundo de tu corazón, tú siempre estás revisando listas, siempre estás revisando nuestra situación, Señor. Tú sabes en qué nivel nosotros estamos, Señor. Pero ahora venimos delante de ti, Señor, buscando genuinamente de ti, Padre amado. Hoy, Señor, venimos delante de ti para decirte que te necesitamos, Señor. Nosotros necesitamos de ti. Tal vez hemos estado como estancados, tal vez hemos estado detenidos, nos hemos puesto muy cómodos, Señor. Pero sabemos que tú nos quieres llevar a un nivel y que tú quieres llevarnos, Señor, a un nuevo nivel de poder y de autoridad. Tú quieres traer algo nuevo, Espíritu Santo. Ven a este lugar y ministra a cada uno de nosotros. Manifiesta tu poder en este lugar, Espíritu Santo. Hoy nos humillamos, Señor, delante de ti. Hoy buscamos, Señor, de tu presencia. Hoy te pedimos perdón, Señor, si no hemos estado viniendo a buscarte, si no estamos anhelando estar en tu presencia, si no hemos estado buscando ese tiempo de intimidad contigo, Señor. Hoy, Señor, venimos a humillarnos delante de ti y decirte, te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu presencia en nuestra vida, Padre amado. Toca a cada uno de mis hermanos que están aquí. Amados, si usted siente en su corazón que quiere postrarse o si quiere arrodillarse delante del Señor, no lo voy a obligar, pero si usted quiere arrodillarse delante del Señor para humillarse, siéntase libre de hacerlo, ahí nadie lo va a ver. Es algo personal con usted y el Señor. Es algo personal con usted. Comuníquese con el Espíritu Santo y dígale cuánto anhela estar con Él, cuánto anhela más de Él en su vida. Comuníquese con el Espíritu Santo, expréselo con sus propias palabras. Oh Espíritu Santo, hoy nos humillamos delante de ti. Te pido, Señor, que ministres mi corazón, ministra nuestros corazones en ese lugar. Perdóname, Señor, perdónanos, Señor, si no te hemos dado el tiempo
y no te hemos tomado el tiempo, Señor, y no te hemos dedicado el tiempo, no te hemos adorado, no te hemos dedicado el tiempo, pero ahora venimos delante de ti a decirte que nosotros te anhelamos celosamente, Señor. Nosotros te anhelamos con todo nuestro corazón. Dígale a Dios, yo te anhelo, yo te anhelo. Yo anhelo más de ti en mi vida. Haz conmigo como tú quieras, Dios. Haz conmigo como tú quieras, Espíritu Santo. Yo sé que tú quieres llevarnos a un nivel más. Ministra a cada uno de mis hermanos, Señor, para que vivamos, Señor, la vida que tú quieres, para que podamos fluir, Señor, en los frutos del Espíritu, para que podamos ser revestidos de poder y donde sea donde nosotros vayamos, Señor, podamos traer la luz a ese lugar y que podamos traer un cambio, Señor, y que podamos, Señor, hacer lo que tú nos has enviado. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te damos la honra, la gloria y el poder. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.